Tíralo. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Es una enorme bendición el poder estar nuevamente en este día maravilloso que Dios ha hecho para alegrarnos y gozarnos en Él. Una nueva oportunidad que Dios nos permite, el estar en pie, el tener salud, el estar disfrutando este nuevo día. Es maravilloso para poder en este momento llegar a la comodidad de su hogar, para desatar una palabra de bendición, creyendo de todo corazón que la palabra tiene espíritu y tiene vida, y creyendo que la palabra siempre hace el trabajo para lo cual fue enviada. Así que estamos nuevamente, como siempre, con la pastora Reinita, estamos con hermano Ever aquí en esta mañana. Pastora, muy buenos días, Dios le bendiga. ¿Cómo está, pastora? Buenos días, gente linda. Qué gran auditorio tiene usted, ¿verdad? De gente. Lindo, solo escogido por el Todopoderoso. Es impresionante cómo el Señor la ha honrado en este programa, pero es que Dios habla a través de usted, madrecita. Cuéntenos de qué nos va a hablar en este martes. Bueno, hoy vamos a hablar que debemos retener la corona, ¿verdad? Porque nos va a explicar cómo debemos de cuidarla. Sí. Y qué es la corona, porque hay gente que no sabe, ¿verdad, mamá? Sí, entonces hoy tienen que saber qué es una corona, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, al final va a felicitar a los cumpleañeros, ya que se me salió esa palabra, pero quiero decirles que compartan esa palabra, esa publicación con sus amigos, con sus grupos de WhatsApp, mándela para que la gente la escuche y no se pierda esto, algo poderoso que va a dar mamá a través de la palabra. ¿Comenzamos? Está bien. Yo la veo linda, usted fíjese. Lea el texto. Con esa camisita llena de florcitas, ¿verdad, Ever? Amanecimos. Es radiante. Cada martes que viene nos inyecta esa energía. Usted, mujer que está ahí, es verdad que es cierto, nos inyecta esas ganas de seguir viviendo, esas ganas, cada palabra, cada porción que comparta los martes, nos da como ese ánimo. Aleluya. ¿Verdad? Bueno, pastora Reinita, lea el texto sagrado de la palabra. ¿Le parece si oramos primero y sí, luego el bien, texto? Vamos a orar. Gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te bendecimos esta hermosa mañana. Exaltamos tu santo nombre. Eres digno de ser alabado. Eres digno de ser honrado. Amado Dios, presentamos tu palabra, la que tu ungida va a dar en esta hermosa mañana. Te pedimos que una vez más tú nos hables. Padre, aquí hay familias, aquí hay un remanente todos los martes escuchando esta porción. Una vez más agudiza nuestros oídos para poder escuchar lo que tú vas a hablar. Te bendecimos en esta hermosa mañana. Declaramos, Padre amado, que el que está ahí en su auto, en casa, a través de la radio, a través de las redes sociales, tú nos vas a hablar, Espíritu Santo de Dios. Háblanos una vez más, porque necesitamos que nos dirijas, Padre, que tú direcciones todo camino torcido. Tu palabra dice que tú eres nuestro poderoso gigante que va delante de nosotros, enderezando nuestro caminar. Y aquí estamos, Padre amado, sometidos delante de ti. Haz lo que tengas que hacer y háblanos a través de tu palabra. Te bendecimos en esta mañana. Te honramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y la palabra la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Mire usted qué poderosa palabra. Dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Wow. Qué importantísimo. Bueno, vamos a hablar, hay una palabra poderosísima aquí en el libro de Apocalipsis y dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mire qué importantísimo. Podemos ver, empecemos con la palabra retener. Retener quiere decir, en otras palabras, Dios le dice, conserva, que debe retener es conservar algo, impedir que algo desaparezca, mantener algo firme. Mire qué importantísimo es retener. Yo quiero decirle que hay algo tan hermoso que lo podemos visualizar en la vida del apóstol Pablo. Búsqueme aquí 2 Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, 7 y 8,
es tan impresionante ver a uno de los héroes de la fe como es el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo estaba a punto de morir, ¿verdad? En esa cárcel húmeda de Roma, ese hombre no estaba triste, no estaba llorando, no estaba desesperado, sino que había una palabra poderosísima en el corazón de este hombre. Y mire, todos en esta vida tenemos una medida de tiempo, ¿verdad? Y todos sabemos que un día tenemos que irnos de esta tierra porque hay una medida de tiempo que Dios la da. Y hay algo tan importante hablando de corona. Mire qué importantísima la vida de Pablo. Pablo estaba a punto de ser sacrificado y ya iba a morir. Pero en este hombre no había tristeza. ¿Por qué? Porque él sabía que la labor que él había hecho en esta tierra, él había retenido, él había conservado algo que Dios le había dado, había cumplido su llamado y por tanto él no había ninguna tristeza en el corazón de él. Mire qué hermosa, como si digamos un testamento que este hombre maravilloso dice. Mire qué importantísimo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Mire qué importantísimo lo que el apóstol Pablo dice. En otras palabras, dice, yo fui coronado rey. Dios me dio una asignación en esta tierra, me dio un propósito que cumplir en esta tierra, por lo tanto, debo retener lo que Dios me ha dado. Esta palabra no solo es para el apóstol Pablo, es para usted y para mí. Entonces, cuando hablamos de retener, entonces es conservar eso tan hermoso que Dios nos ha dado. Dios prometió darnos una corona. Mire qué importantísimo. Dios ha prometido darnos una corona. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros luchemos hasta el final. Y esta corona se mantenga activa hasta que nosotros venzamos. Para tomar esta corona es importantísimo, debemos retenerla, y solo lo retienen aquellos que se convierten en vencedores. A través del Apocalipsis nos dice: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere 7 veces. Esto quiere decir que van a haber luchas, pero solo los vencedores serán actos de tomar esa corona. Entonces la pastora hablaba que explicara qué es una corona, ¿verdad? La corona a través de la palabra se refiere a poder y autoridad que Dios le ha asignado a cada hombre y a cada mujer que ha recibido a Cristo como su Salvador. Entonces, Dios le da a su iglesia, a cada miembro de la iglesia, algo de gran valor, ¿verdad? Algo que Dios nos ha encomendado, algo que Dios nos ha entregado, algo que no puede ser quitado, algo que fue entregado a nosotros para ser desarrollado. Mire qué importantísimo es la corona. La corona, cuando miramos una corona, es una insignia visible que es portador de ella, tiene absoluto poder para gobernar. Alguien que no es rey no puede, o sea que esta insignia le autoriza o le da el distintivo que es una persona que nació para gobernar. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos ha asignado esa corona, y cuando esa corona es puesta, necesitamos retenerla, cuidarla, impedir que esto desaparezca. En el mundo secular quiero decirle que las coronas, solo los reyes tienen ese privilegio de portar. Hace poco murió una reina, ¿verdad? Y ahí estaba con su corona. Entonces en el mundo secular, solo los reyes pueden portar esa corona. Y mire Apocalipsis 1:5, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Mire qué importantísimo.
Él nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. O sea que un rey es el portador de una insignia, pero para que esta insignia la lleve hasta el final, la palabra nos dice que debe de retener lo que se le ha dado. En 1 Pedro 2:9 la palabra dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Nos habla nuevamente de un reinado, de linaje, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y 2 Timoteo 1:9 nos dice que Dios nos llamó con llamamiento santo. Entonces fuimos elegidos reyes por elección divina. Así que el Padre, a través de Jesucristo, dice la palabra que nos señaló para ser reyes en esta tierra. Cuando se refiere a corona, se refiere a autoridad que Dios le ha conferido a la iglesia. Dios habla en Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia, le dice a la iglesia de Filadelfia que retenga lo que tenga, que retenga su corona. Es porque Él sabe que muchas veces descuidamos. ¿Por qué Él está diciendo eso? Porque el Señor sabe que muchas veces descuidamos lo que se nos ha otorgado. Y en esta manera, cuando nos dice Él retén, Él quiere decir mantente vigilante. El que está firme, mire que no caiga. Entonces debemos de estar vigilantes porque Satanás no duerme. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. En 2 Timoteo 1:13 dice, retén. Mire qué importantísima. Y el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, mire qué le dice, lo que oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús, retén, le dice, guárdalo, cuídalo, lo que oíste y recibiste de mí en amor, que es en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces no retenemos las grandes promesas de Dios? ¿Cuántas veces por aquí nos entra la palabra, por el otro nos sale y no retenemos? Y por eso es que muchas veces vivimos una vida, muchas personas viven en vida doble. ¿Por qué? Porque no retienen lo que tienen. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, cuando habla de retén, hablamos que debemos guardar con cuidado. Mire qué importantísimo. Debemos, guardar con cuidado, conservar, mantener firme, retener el ministerio glorioso que Cristo le ha dado a la iglesia. Y mire qué importantísimo el apóstol Pablo, porque yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Mire qué importantísimo. En otras palabras, dijo él, esta corona yo no la solté, la mantuve. En la Biblia encontramos muchas personas que tuvieron corona, pero que la perdieron. Por eso dice la palabra algo importante, retén. O sea que si tú no retienes la corona, hay posibilidades de que tú la pierdas. La palabra nos cuenta en el libro de Esther que hubo una reina que se llamó Vasti. Esta mujer ya era reina, ya tenía todas las de ganar porque había sido elegida reina. Ella era la única reina en el palacio, pero ¿sabe qué? Un día fue probada en obediencia. Y eso es exactamente nosotros como hijos de Dios vamos a ser probados en obediencia. Y ahí se va a ver si nosotros retenemos. Y la reina Esther fue convocada, la reina Vasti fue convocada a presentarse delante del rey. ¿Y sabe qué hizo? No quiso. ¿Por qué? Porque había en ella espíritu de rebeldía. Y como resultado de su rebeldía, dice que perdió la corona. Y la corona se le fue entregada a otra mujer que sí valoró lo que se le fue puesto. Y a causa de haber valorado lo que se le fue puesto a ella, la reina Esther, la palabra nos dice que fue un canal poderosísimo de bendición, no solo para su vida, sino fue un canal poderosísimo de bendición para una nación. Mire qué importantísimo cuando nosotros retenemos lo que Dios nos ha dado. No solo la bendición es para nosotros, sino para nuestra familia, para nuestra nación, para todos.
Vasti no retuvo, ya había sido coronada reina, ya era la reina del palacio, pero sin embargo perdió su corona por desobediente, por no llegar a la convocatoria del rey. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado con un llamamiento santo? Como decimos al inicio, Dios nos ha coronado como reyes, nos lavó con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes, pero muchas veces el llamamiento se pierde. ¿Por qué? Porque no estamos compareciendo a la cámara secreta, no acudimos al rey, y eso le costó su corona a la reina Vasti. El negarse al ir delante del rey, a vivir un espíritu de rebeldía y desobediencia, esto le costó su corona. Y por eso dice la palabra: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La corona que era de Vasti, la acreedora de esa corona fue Esther. Ella se convirtió, y esta mujer sí valoró la corona. ¿Por qué? Porque siguió instrucciones. Dice que se le fue puesto un eunuco y ella seguía las instrucciones al pie de la letra. ¿Por qué? Porque ella decía: este que pasa junto al rey sabe los trámites del palacio que yo desconozco. Entonces, ¿quién es el eunuco en la casa del Señor? Es el pastor, la pastora. Esas son las personas que Dios ha elegido para que te dejes guiar por ellos, para que recibas instrucciones. Y de esta manera, cuando tú te sometes a las instrucciones, entonces quiero decirte que tu corona va a estar en el puesto, y que cuando tú termines tu carrera en esta tierra puedas decir exactamente igual que el apóstol Pablo: he acabado mi carrera, por cual me espera una corona de vida. Recuerde que la corona de vida será únicamente para los vencedores. La palabra nos habla de tantos ejemplos en la Biblia. Otro ejemplo de la Biblia, el rey Saúl. El rey Saúl también fue un rey, tenía corona, pero ¿sabe qué? Obedeció a Dios a medias, no siguió las instrucciones conforme la palabra le fue dada, conforme Dios le mandó a que hiciera. Dios le pide que ofrezca un holocausto, que matara todo, y él apartó, o sea que obedeció a medias, apartó lo más gordo para hacerle un holocausto al rey, y esa desobediencia le costó su corona. Mire qué tremendo lo que dice la palabra: a ese rey le costó su corona. Miremos qué nos dice el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, dice el apóstol, dice el escritor del libro de los Hebreos. Por tanto, mire qué importantísimo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos lo que hemos oído. Mire que, búsquemela ahí, pastora. Mire qué importantísimo lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Mire: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Imagine qué importantísima, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, ¿qué nos dice para no perder la corona? Es necesario que con diligencia atendamos lo que escuchamos, porque si no, nosotros vamos a deslizar. Entonces, los que deslizan, quiero decirle que no tendrán corona, la perderán. Podrá haber sido llamado como rey usted, como sacerdote, pero si usted deja caer esa corona, hasta allí llega su llamamiento. Mire qué importantísimo. En la palabra encontramos otro rey, y muchos reyes así encontramos que fueron elegidos por Dios como sacerdotes y reyes. Y
podemos ver en la vida de Saúl, ¿verdad? La corona que él le fue quitada. Por eso dice claramente, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La corona de Saúl fue puesta en el rey David. Y dice la palabra que este hombre retuvo la corona porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y en la Biblia podemos ver también al rey Joaquín. Dios, en medio de toda una nación, Dios lo escoge para que sea rey. Solo Joaquín tenía el privilegio en toda una nación de convertirse en el rey de esa nación. Pero ¿sabe qué le pasó a Joaquín? Se le ocurrió vivir como él quiso. ¿Cuánto duró su reinado? Duró únicamente 3 meses su reinado, cuando el reinado de Joaquín Dios lo había programado para hacer un reinado. Y ¿sabe qué? Un reinado grande. Pero ¿sabe qué pasó? Dice la palabra, se le ocurrió vivir como él quería, no siguiendo las instrucciones de Dios, sino siguiendo sus propias instrucciones, y como resultado solo duró en su reinado 3 veces. Y qué terrible lo que pasa, porque también su pobre familia le tocó que vivir el destierro babilónico. Mire que entonces esta palabra nos da a entender que Dios nos ha puesto esa corona poderosa, ¿verdad? Pero Él nos pone una alerta y dice, vengo pronto. Es necesario, la palabra nos dice que es necesario presentar buenas cuentas cuando Cristo venga. Es necesario que esta hermosa mañana nosotros tomemos la decisión de retener lo que Dios nos ha dado, de conservar. Yo quiero decirle que vamos a pasar muchas pruebas. Usted va a pasar pruebas, va a pasar tentaciones, y esto lo va a lograr retener eso si usted se mantiene firme. Filipenses 3, 13 y 14. El apóstol Pablo, cuando tiene esa experiencia realmente con Cristo, dice, hermano, dice, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero de una cosa sí estoy seguro, olvidándome ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al llamamiento santo. Entonces, para obtener, ¿qué dice el apóstol Pablo? Para obtener este premio glorioso, entonces, y para retener ese premio glorioso es que nosotros cuidemos esa salvación con temor y temblor. ¿Cuántas veces por estar, mire, la mujer de Lot perdió su llamamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando Dios lo llama y le dice, sal de esta tierra. Dios lo llevaba a una tierra espectacular, pero ¿sabe qué? Ella no retuvo lo que Dios le había puesto, una corona para que fuera a posicionarse en el lugar que le corresponde. Pero ¿sabe qué pasó en ella? En ella lo que pasó, se quedó viendo las cosas de atrás. ¿Por qué el pueblo de Israel no tomó posesión de las cosas? Porque se quedó pensando en los pepinos. ¿Cuántas personas? Dios tiene propósitos extraordinariamente fuertes, grandes, poderosos, pero porque siguen atados a su pasado. Cuando tú sigues atado a tu pasado, quiere decir, quizás ya llegaste a los pies de Cristo, pero sigues atado a tu pasado, a los vicios, a las cosas que el mundo te da. Y si Dios ya te ha puesto una corona, yo quiero decirte que vas a perder, y después cuando partas de esta tierra Dios te dirá, mira, todo lo que era tuyo, pero por no haber retenido lo que yo te di, has perdido la corona. ¿Cuántas personas Dios ha puesto cosas impresionantes en la vida de ellas? Llamamientos santos, herencias, cuántas cosas, buenos esposos, buenas esposas, pero ¿por qué perdieron? ¿Por qué? Por no retener lo que tienen. Siguen atados a su pasado, y por eso el apóstol Pablo habla firmemente y dice, ciertamente olvidándome lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante. ¿Para qué? Para obtener ese premio, ¿verdad? Mire, es tan bonito, y muchas veces
Pastora, cuando nosotros no podemos percibir que Dios nos lavó con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes y que nos dio una corona, y que después de que partamos de esta tierra hay una corona de vida, pero la corona de vida es únicamente para los vencedores. Mire qué tremendo. Entonces, esta mañana yo no sé cómo estás tú, no sé si tu corona la has tirado el cetro, has tirado la corona, te ha pasado igual que Basti, te ha pasado igual que Saúl, te ha pasado igual que el rey Joaquín, te ha pasado con cuántos reyes que Dios los llamó como reyes y terminaron siendo esclavos. Hoy es una mañana importantísima, pero importantísima, porque quiero decirte que un día vas a partir de esta tierra. Y hay muchas coronas en allá, la corona de justicia, la corona de vida, tantas coronas, las coronas de los mártires, tantas coronas. Pero ¿sabe qué? Esa corona solo va a ser para vencedores. Muchos pierden su llamamiento, pierden las grandes promesas que Dios les ha dado, pero hoy es un día importante para que te detengas a analizar. Está tu corona floja, se te ha caído y no has valorado esa corona. Hoy es una mañana importante para que detengas, analices y hagas un cambio en tu vida. Recuerde que en esta tierra estamos temporalmente, un día partiremos de esta tierra y cuando nosotros se nos olvida, creemos que vamos a ser eternos. La Biblia dice que el promedio de años del hombre son 70 y los más robustos 80, ¿verdad? Entonces cuando no cuidamos eso, después van a ser los años. Pero para eso es la palabra del Señor, pastora, para enderezar el camino y para cambiar el rumbo de nuestra vida. Amén. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, dice la palabra, y lumbrera a nuestro camino. Amén. Imagínense que el apóstol Pablo menciona dos palabras hermosísimas y es: prosigo a la meta. Él se propuso, sabía que había una meta, mamá, porque el buscar a Dios es una meta y la única meta por el cual usted y yo estamos escuchando esta palabra, vamos a la iglesia, nos estamos discipulando, es por alcanzar nuestra salvación. Y si nuestra salvación, porque hay gente, mamá, o doctrinas o iglesias que enseñan esta mala doctrina de que no se pierde la salvación, y la salvación sí se pierde, porque está comprobado a través de la palabra. Qué bonito es que aceptáramos a Cristo y con solo decirlo, declarar, ya es salvo. No, Pablo lo afirma en la palabra donde él dijo, cuidando con temblor. Cuida con amor y temblor, le dice. Con temor y temblor. Con temor y temblor tu salvación. Imagínese. En otra palabra, el temor es obediencia. En el original es obediencia. Amén. Entonces, él se propuso una meta y él dijo, yo sé, imagínese que este hombre ni casarse quiso. No se casó Pablo a manera de santificarse delante de Dios en la parte carnal, en todas las áreas. Entonces fue un hombre que se entregó por completo a Dios. Creo que, madre, solo teniendo una vida en el altar de las palabras que usted dio anteriormente, vamos a tener una vida fructífera, una vida llena de Dios, una vida bajo la presencia de Dios, que es lo que nos va a mantener. Usted me decía un día de estos, hija, vamos a tener luchas en el mundo espiritual hasta que muramos con el enemigo. Por eso se llama, pastora, la batalla de la fe. Cuando habla de la batalla, quiere decir batalla. Se va a presentar una batalla. ¿Quiénes son? En las batallas se enfrentan ejércitos enemigos. Pero Dios nos ha dado toda la armadura para que nosotros podamos vencer esta batalla. Mire qué dice el apóstol Pablo. Sí. He peleado la buena batalla, pero ¿cómo? La batalla de la fe. Pero muchas veces cuando vienen las pruebas es cuando la gente se le cae la corona. Creen que Dios lo abandonó, creen que Dios no está ahí. Y fíjese que la prueba es bien importante porque la palabra dice, bienaventurado el que soporta, el que aguanta. Porque cuando haya aguantado, ¿qué? Va a recibir una corona de vida. Se puede imaginar una corona de vida. Entonces, ¿por qué la gente no vive en santidad? Por lo mismo, porque no tienen palabra. Porque no hay temor, y no hay temor. No hay temor, no hay obediencia. Y por eso el apóstol Pablo dice, peleado la buena batalla de la fe. De la fe. Entonces, cuando los obstáculos vienen, cuando las dificultades vienen, si nosotros no estamos cimentados bajo la palabra,
entonces la corona se va a caer. Y lo importante no es que la corona se caiga, sino mantenerla hasta el final. Mire el apóstol Pablo. Es impresionante, pastora, cuando uno mira la historia del apóstol Pablo. Cuánto sufrimiento. Pasó tantas pruebas, dificultades, traiciones, pruebas, traiciones, que no naufragios. Sí. Dice que 39 azotes menos uno, o sea que casi 40 azotes, y sin embargo lo arrastraron. Yo miro que es importantísimo que cuando lo arrastran al apóstol Pablo, cuando en Listra, ¿verdad? Lo arrastraron, y ahí cuando él está muerto, porque lo dejaron por muerto, en otro hubiera dicho, no, yo voy a renunciar, se le hubiera caído la corona. ¿Cuántas veces hay personas que le cae la corona porque otro le hace una mala mirada, porque otro dice una palabra de él, porque alguien lo traiciona? No. Y mire, el apóstol Pablo dice que lo arrastraron. Pero mire, lo más impresionante, pastor, en esto, que el apóstol Pablo, cuando lo arrastran en Listra, él cae muerto. Y de los golpes murió y fue llevado al tercer cielo. Cuando baja del tercer cielo, Dios le muestra cosas hermosas como la cena del Señor y cosas. Ahí él viene como una convicción tremenda, más fuerte. Y viene con una convicción. Y por esto al final dice, he peleado la buena batalla, porque él pudo darse cuenta que hay coronas para los vencedores. Amén. Entonces, pero mire, cuando en Apocalipsis dice el que venciere 7 veces, eso quiere decir que van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber adversidades, pero lo importante es que en esas pruebas y en esas adversidades no estamos solos. Amén. Ahí eso está. Es lo lindo. Mire, porque desde que Jesucristo se fue, el Espíritu Santo viene. Entonces nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando no leemos la palabra, cuando desfallecemos, cuando el enemigo viene con ataques y desfallecemos. Entonces nosotros desfallecemos. ¿Por qué? Porque no tenemos depósito de palabra. Madre, y el mismo Jesús reafirmó y dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Es decir, nos dice que en el reino vamos a tener problemas y dificultades, aflicciones. Pero Él dice, pero confiad, dice, yo he vencido. O sea, es decir, la cobertura de Dios siempre va a estar para los hijos de Dios, mamá. Sí. Y hay algo importante que hemos aprendido en Guerra Espiritual. Hemos visto que Jesucristo en este momento está intercediendo por nosotros. Y que quiero decirle a usted que me está escuchando, van a venir pruebas, pero no es porque Dios no nos quiera, sino que para expulsar lo falso de nosotros y dejarlo genuino. Entonces, ante esas pruebas, usted no está solo, como le acabo de decir, el Espíritu Santo va a estar ahí con usted para fortalecerlo, y también Jesús mismo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros ante cualquier prueba que pasamos. Él intercede por nosotros. ¿Para qué? Para completar nuestra redención, o sea, llegar a nuestro estado original. Amén. Entonces, como la santidad, dice la Biblia que sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces, la santidad, la corona la va a obtener a través de la santidad. Pero ¿cómo va a obtener santidad? No hay santidad si no hay fe. Y si no hay fe, si no hay palabra de Dios. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Amén. ¿Verdad? Nos espera un largo camino, Madre linda. Eso es tan pero hermoso. Con la cobertura de Dios, del Dios eterno. Ahí está el Todopoderoso. Así que, amado auditorio que nos está sintonizando esta mañana hermosa. Usted me contaba un día de esto en la teología, que no aparece en la historia de la Biblia, que Pablo hasta de su propia familia fue destituido, fue aborrecido. Y muchas veces va a pasar eso, mamá. Ajá, Jesús advirtió, ¿verdad? Pero los vencedores, dicen, en el mundo vas a tener aflicción. No crean que he venido a traer paz y no espada. Los propios enemigos serán de tu propia casa. Entonces, como uno cuando ya tiene el depósito, dice, la palabra me dice que los propios enemigos serán los de mi propia casa. Si alguien me aborrece, agarro la corona. Esto no me va a dejar caer la corona, porque la palabra dice que los vencedores van a obtener. ¿Cuántas veces la corona se les cae porque alguien nos mira mal? Yo quiero decirle que eso es amar nuestra vida. Y la Biblia dice que el que ama su vida la perderá. Cuando
Cuando solo queremos encontrar que nos elogian, que nos dicen tantas cosas bonitas, entonces, y cuando ya no nos afaman, perdemos la corona. No, estamos aquí para decirle, pase lo que pase, conserve su corona, llegue hasta el final, no está solo, el Espíritu Santo está con usted, Jesús está intercediendo en este momento al lado del Padre para completar su redención y para llegar a la estatura de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo no pierdo mi corona. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo en mí. Llevando por todas partes la marca de Cristo. Hay gente que cree que al convertirse, ser pastor, todo va a ser fácil. Es andar con lentes de color de rosa o caminar en pétalos de rosa. No, se equivocó. Vienen aflicciones, vienen tribulaciones. El depósito de palabra que tengamos nos va a mantener firme, sabiendo por la fe que el Espíritu Santo está ahí, ayudándolos, de la misma manera que Jesús estuvo en el Getsemaní, y también Jesús intercediendo por nosotros. Lo que nos toca a nosotros es tomar lo que ya se nos fue entregado. Amén. Imagínense que este hombre, él decía, siempre comparaba a la vida espiritual como una cancha de fútbol, cuando está un partido de fútbol, perseguir ese blanco perfecto que él tuvo, siempre la mirada en el Dios eterno. Pero hoy en día, mamá, tenemos una iglesia que la iglesia está enfocada en el hombre, está enfocada en los afanes, estamos enfocados quizás con nada nos distrae, hay una distracción. Pero cuando este hombre dice que él puso la mirada en el blanco perfecto, en Jesús, ¿qué significa eso? De que no miró ni a la derecha ni a la izquierda, sino que puso la mirada en Jesús. en Estaba esperando también esta corona, porque dice que habla una palabra por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en el nombre de él se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra. O sea, un rey, el rey invisible, el soberano, como dice la palabra. Pero ¿cómo logró su reinado? A través de la obediencia. ¿Y cómo podemos perderla, mamá? Sí, la podemos perder cuando no nos ajustamos a lo que la palabra de Dios dice. Porque Jesucristo pudo haberse rendido, se pudo haber bajado de esa cruz, lo pudo haber hecho. Siendo Dios. Siendo Dios, porque pudo en un momento atrapar, con solo ordenar. Me acuerdo en cierta ocasión cuando Malco le cortó la oreja, cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Jesucristo le dijo, guarda tu espada. ¿No sabéis, Pedro, le dijo, que ahorita mismo yo pudiera pedirle a mi Padre una legión de ángeles, 72,000 ángeles, para que los puedan atrapar a ellos? Pero no lo hago porque estoy haciendo un cumplimiento. Jesús hubiera podido hacer eso, pero que tenía que pagar el precio de nosotros, y esto le costaba una corona. Imagina llevar esa cruz, pasar todos los momentos difíciles. Y él dijo, el que no tome su cruz y me sigue en pos de mí no puede ser mi discípulo. En otras palabras, no puede llevar la corona. Imagínate. Y cada uno pasa por ese mismo camino, mamá. Dios puede hacerlo todo por nosotros, pero Él quiere que nosotros nos preparemos, que nosotros... Que mantengamos esa corona. Que mantengamos. Mire, pastora, yo tuve un sueño y quiero compartirlo con este auditorio tan hermoso que está aquí con nosotros, tanta gente conectada aquí en nuestro país y fuera de nuestras fronteras patrias, a quienes bendecimos. Yo quiero decirle que pasé un proceso de niña. Desde que nací hasta los 12 años fui triturada. Luego vinieron otros trituramientos en la parte económica que duró 5 años. Luego la otra parte del trituramiento mío, ¿verdad? Que duró 2 años y medio, cuando mis uñas se cayeron, cuando mi pelo se cayó. Y fueron días que es terrible. Es bonito estarlo contando, pero poder experimentar eso que el cuerpo suyo ya no tenga fuerzas, que de adentro de usted ya no tenga fuerzas, ya sacar fuerzas de la debilidad. Y eso me tocó a mí. Yo sentí como que fui triturada en una máquina de despulpar café, como que metieron el grano y lo trituraron. Y yo recuerdo que una noche yo estaba dormida y miré que iba cruzando un camino, una cuesta, digamos. En esa cuesta era llena de ¿cómo se llama esto?
de gravín suelto y iba sin zapatos. Y yo miré en ese sueño que yo iba sin zapatos y que todo se pegaba en sus pies. En mis pies y que mis pies sangraban. Y yo llevaba una cruz de bronce. Wow. Y yo recuerdo que adelante de mí había gente en ese sueño que no llevaba ninguna cruz. Y iba un anciano vestido de blanco y yo le dije, yo sentía llorar y estaba llorando y le decía, esto no es justo. ¿Por qué los que van adelante no llevan esa cruz tan pesada? ¿Y por qué yo la llevo? Y yo lloraba y entonces vino y me dijo él, ¿sabes por qué aquellos no la llevan? Porque ellas ya lo cargaron. Wow. Y a ti te tocó ahorita cargarla, pero luego también irás como ellos que ya no llevas. Cuando mira atrás, miraba en aquel camino que muchas personas llevaban cada uno su propia cruz, ¿verdad? Entonces pude entender que es necesario muchas veces pasar procesos difíciles, pero los procesos no son para matarnos. Lo que Jesús dijo a los discípulos, si quieren seguirme, sí. Tomen su cruz y síganme. Entonces los procesos que atravesamos en nuestra vida cuando entendemos el perfecto plan de Dios, ¿verdad? Amén, amén. Entonces nosotros cuando nos tomamos a través de la palabra de las manos de Dios, pase lo que pase, nuestra corona no se va a caer porque estamos esperando ser vencedores para obtener realmente esa corona de vida cuando nos hayamos ido de la tierra. No olvide, el promedio del hombre en esta tierra son 70 años. Y hay que disfrutar. Y los más robustos son 80. Qué más glorioso disfrutar nuestro tiempo en la casa del Señor, sentarnos a los pies de Cristo. Algunos disfrutan en el cigarro, en el alcohol. ¿Y qué es lo que está pasando en los deseos de la carne, en los deseos del mundo? ¿Qué está pasando en eso? Están destruyendo su propia vida porque una persona que vive en este tipo de vida no tiene paz. No tiene paz, mientras que cuando llegamos a los pies de Cristo, eso necesita descanso, esa corona la vamos a tocar, la vamos a disfrutar y cuando partamos de esta tierra tendremos esa corona que hizo Pablo. Qué lindo. Por eso Pablo no estaba triste, dije, he peleado la buena. Yo quiero ese día también que parta de esta tierra poder decir estas palabras de Pablo. He peleado la buena batalla de la fe, he acabado mi carrera y con aquella seguridad de decir, me espera una corona de vida. Pero Pablo hizo claro, no solo para mí, sino para todos nosotros, los que como él esperan la venida del Señor. Amén, pero ¿cuándo vamos a decir esas palabras, Madre? Cuando nuestra vida sea para Dios. Mientras estemos mal delante de Dios, es imposible venir delante de Él y decirle, he peleado todas estas guerras, todo lo que ha pasado, si no le has dado el tiempo a Dios. Creo que es el tiempo que se ponga cuentas con Dios. Si no les ha servido a Dios, es el tiempo que vengamos delante de Él y le demos nuestra vida por completo. Él no quiere nada media, mamá. Sí. Él quiere todo. Por eso a Jesús les dijo a los discípulos, si quieren ir conmigo, tomen su cruz. Sí. Y niéguense a sí mismo. Negarte a ti mismo, mire, la carne es bandidita. Claro. Negarte a ti mismo es abandonarse. Es abandonar lo que yo quiero, lo que sé que me hace daño, los deseos de la carne, el mundo y sus deseos pasan. Pero no sé, la gente no quiere entender, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire qué importantísimo lo que Dios nos está diciendo esta mañana. Amén.